Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión es un video completamente diferente a los anteriores porque vamos a ver una aplicación real de las derivadas. En este caso vamos a ver cómo se involucran las derivadas con el arco iris. Todos conocemos un arco iris y sabemos la belleza que representa debido a los espectros y las tonalidades de los colores que podemos visualizar en el cielo cuando hay o se presenta precipitación o lluvia. Sin embargo, vamos a analizar de una manera muy detallada el comportamiento del arco iris mediante el uso de derivadas. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a considerar que una gota de lluvia va a ser representada por este círculo en color negro. Y vamos a considerar entonces que el rayo de luz solar es esta línea con tonalidad naranja. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el rayo de luz llega a la partícula de agua? Sucede lo siguiente. Ese rayo de luz, como la densidad del agua es mayor que la del aire, llega a la partícula de agua con determinado a un ángulo alfa y se desvía. Ese cambio de dirección que sufre el rayo de luz dentro de la partícula lo vamos a considerar con este ángulo que tenemos aquí, que vamos a denominarle beta. Y si ponemos atención, aquí tengo un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno diferente. Por lo tanto, este ángulo beta es igual a este ángulo beta. De manera que cuando el rayo de luz sufre ese cambio de dirección, esa relación entre el ángulo alfa y el ángulo beta se llama la ley de Snell, en donde alfa se llama el ángulo de incidencia y beta se llama el ángulo de refracción. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo beta depende del ángulo alfa, o es una función del ángulo alfa. Ahora, a nosotros nos interesa el ángulo de desviación del rayo de luz. Desde que entra a la partícula de agua, todo su recorrido y hasta que sale. ¿Cómo vamos a hacerle para determinar ese ángulo o cuánto cambia desde que entra el rayo de luz hasta que sale? Vamos a considerar ese ángulo como el ángulo que se forma mediante estas dos líneas azules. Una que toca el rayo cuando entra a la partícula y la otra que toca el rayo cuando sale de la partícula de agua. Este ángulo de aquí vamos a llamarle gamma, y el cambio de dirección que sufre el rayo de luz desde que entra hasta que sale va a ser denominado con esta expresión, a la que vamos a denominar el ángulo de desviación. De manera que para encontrar el ángulo óptimo para visualizar un arco iris de la manera más adecuada y poder apreciar todo el espectro de colores, vamos a necesitar calcular ese ángulo de desviación del rayo de luz dentro de la partícula. Y ese ángulo de desviación vamos a calcularlo siguiendo la trayectoria del rayo de luz a través de esa partícula de agua. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El cambio de dirección que sufre el rayo de luz cuando entra a la partícula de agua, en este primer punto A, sería este ángulo alfa menos este ángulo beta. Por ángulos semejantes, el ángulo alfa es igual a el ángulo que se forma desde esta línea roja hasta esta línea azul. Entonces el cambio de dirección sería todo ese ángulo alfa menos este ángulo beta. Este sería nuestro primer cambio de dirección. Seguimos avanzando a través del rayo de luz hasta llegar al punto B, donde hay otro cambio en la dirección de ese rayo de luz. ¿Cómo podríamos calcular cuánto cambió el ángulo desde esta línea hasta esta línea? Lo que vamos a hacer es prolongar esta primera línea con esta línea rosa de aquí. Y consideremos que el ángulo desde la línea rosa hasta el rayo de luz son 180 grados, o pi en radianes. Y que si nosotros quitamos este ángulo de aquí, que es igual a 2 beta, vamos a tener entonces cuánto cambió el ángulo del rayo de luz. Por lo tanto, el siguiente término que hay que agregar sería los 180 grados, o pi, menos 2 beta. Aquí también tenemos un triángulo isósceles. Seguimos avanzando por el rayo de luz y hay otro cambio de dirección en C, que sería básicamente otra vez alfa menos beta, este pequeño cambio de dirección de aquí. De manera que estos tres términos sumados generan
el cambio de dirección total dentro de la partícula de agua de ese rayo de luz. Si nosotros sumamos términos semejantes aquí, tendríamos entonces que el ángulo de desviación sería pi más 2 alfa menos 4 beta. Ese va a ser nuestro ángulo de desviación del rayo de luz dentro de la partícula de agua. Ahora, ¿qué dice la ley de Snell? La ley de Snell nos dice básicamente que el seno del ángulo de incidencia, así se llama alfa, va a ser igual a una constante k por el seno de beta, donde beta es el ángulo de refracción. Y esta constante k, o esa relación que existe entre esos dos ángulos, se llama índice de refracción, y que depende de la densidad del medio donde se encuentra la partícula de agua, en este caso, y la longitud de onda del rayo. Vamos a que entonces de aquí a despejar beta. Beta sería entonces igual a el seno de alfa, vamos a pasar acá dividiendo, y este seno va a pasar como arcoseno. Este sería el valor de beta o el ángulo de refracción. Vamos a buscar el ángulo óptimo, por lo tanto tenemos que optimizar esta función. ¿Y cómo vamos a optimizar esa función? Lo que vamos a hacer es derivar o aplicar el principio de derivada e igualar a 0. De manera que lo que voy a hacer es derivar esta función beta. La derivada de beta entonces sería, esta función es una función arcoseno, por lo tanto, su derivada, que aquí tengo en este recuadro, sería la derivada del argumento de esa función arcoseno entre raíz de 1 menos el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Identifiquemos quién es el argumento, la función que se encuentra dentro del arcoseno, seno de alfa sobre k. Entonces, u es seno de alfa sobre k. Necesito encontrar la derivada de esta para aplicar la derivada por regla de la cadena. La derivada de u entonces sería derivada de esta división, denominador por derivada del numerador, que sería coseno, menos el numerador por la derivada del denominador. Derivada de k con respecto a alfa sería 0, entre denominador al cuadrado. Ese término se iría porque está multiplicado por 0. Esta k se va a ir con el cuadrado de esta k y me quedaría coseno de alfa sobre k. Esa sería la derivada del argumento. Entonces, sustituyendo en esta función tendríamos 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado, y puse aparte, para que no generara un poco más de problema a la hora de visualizarlo, la derivada de u, que sería coseno de alfa sobre k, que sería esta parte de aquí, coseno de alfa sobre k. Ahora, acomodando esto de una manera más simple o simplificándolo, tendríamos que esta k, que está en el denominador, puedo ingresarla a esta raíz si la trato o la considero como la raíz de k cuadrada. Entonces la voy a ingresar a la raíz y esta k cuadrada va a multiplicar a estos dos términos, que me quedaría aquí k cuadrada menos, aquí como ese término está elevado al cuadrado me quedaría seno cuadrado de alfa, y la k cuadrada que está aquí se iría con esta k cuadrada que está multiplicando ese término. Me quedaría de esta forma. Esta sería entonces la derivada de beta. Recordemos que la función que queremos optimizar entonces es esta de aquí, el ángulo de desviación. Por lo tanto, tengo que derivar este ángulo de desviación. Y su fórmula, decíamos que está dada por esta expresión, pi más 2 alfa menos 4 beta. Voy a derivar eso. Derivada de pi, como es una constante, se va. Derivada de 2 alfa sería 2 menos 4 veces beta. La derivada de menos 4 veces beta sería menos 4 por la derivada de beta. Pero beta ya la calculamos. La derivada de beta o beta prima ya la calculamos, es esta función que tenemos aquí. Entonces voy a sustituir nada más en la derivada. 2 menos 4 veces la derivada de beta con respecto a alfa, que sería esto. Entonces, el ángulo de desviación sería básicamente, para poder optimizarlo, sería derivar la función e igualarla a 0. Esta es la función que nos interesa, voy a tener que igualarla a 0. Entonces, para igualarla a 0, voy a poner 2 menos la función igual a 0. Esa es la función del ángulo de desviación. Está igualado a 0 y tengo que empezar a despejar. Entonces, ese término que está restando lo voy a pasar sumando del lado derecho. Esta raíz que está dividiendo la voy a pasar multiplicando. Este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo al 4 y me va a quedar un 2. Y luego esta raíz la voy a pasar como cuadrado del otro lado, que va a elevar estos dos términos al cuadrado. Me va a quedar un 4 y un coseno cuadrado de alfa. Posteriormente este
coseno cuadrado de alfa lo puedo considerar como 1 menos seno cuadrado de alfa. Y el 4 va a multiplicar entonces al 1 y al menos seno cuadrado de alfa. Entonces me va a quedar k cuadrada menos seno cuadrado de alfa igual a 4 menos 4 seno cuadrado de alfa. De aquí voy a pasar los senos cuadrados del lado izquierdo y los otros términos del lado derecho. Que me quedaría esto. Voy a restar estos dos términos, me va a quedar 3 seno cuadrado de alfa igual a 4 menos k cuadrado. Y de aquí voy a despejar el seno de alfa, que sería 4 menos k cuadrada, paso el 3 dividiendo y el cuadrado lo paso como raíz. Este sería una de las expresiones de la ley de Snell. Y recordemos entonces que el seno de alfa es igual a k por el seno de beta. Entonces, como ya tengo el seno de alfa, voy a despejar entonces el seno de beta. Seno de beta sería esta acá, va a pasar dividiendo al seno de alfa, me quedaría de esta forma. Y entonces el seno de beta sería igual a 1 sobre k por el seno de alfa. ¿Cuánto vale el seno de alfa? Esta raíz, entonces voy a sustituirla aquí. Este es el valor del seno de beta. Y entonces ya encontré cómo calcular alfa y beta u optimizarlos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a decir que yo quiero saber a qué ángulo debo de ver el arco iris para admirar todo el espectro del arco iris. Si el índice de refracción para el agua es 4 sobre 3, ¿a qué ángulo debo de ver el arco iris para que se vea de la mejor manera posible o apreciar todas las tonalidades de los colores? K, que es el índice de refracción, sería 4 tercios. Voy a calcular entonces alfa. Alfa dijimos que era igual a el arcoseno de esta expresión, debido a que si el seno de alfa es igual a esta expresión, alfa sería el arcoseno de esta raíz, pasando el seno del lado derecho. Entonces alfa sería igual al arcoseno de esa raíz, sustituimos el valor de k, que son 4 tercios, y me queda que alfa vale 59.39. Posteriormente voy a calcular beta de la misma manera. Voy a despejarlo de aquí, este seno va a pasar como arcoseno de toda esta expresión. Sustituimos el valor de k, que son 4 tercios, y obtenemos 40.20 grados. Entonces el ángulo de desviación que decíamos que está dado por esta expresión, voy a sustituir alfa y beta. Alfa y beta. Que esto me da un valor de 137.98 grados. Entonces el ángulo al que yo debo de visualizar el arco iris es pi menos el ángulo de desviación, que serían 180 grados menos el ángulo de desviación, es decir, 42.02 grados. A este ángulo debo de visualizar el arco iris para poder apreciar de la manera más adecuada todos los espectros y todos los colores posibles del arco iris, de la mejor manera posible. Entonces siempre que veas un arco iris trata de verlo con un ángulo de 42.02 grados para poder apreciarlo de la manera más adecuada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ser muy específico y ver nada más un solo color o un solo tono? Si quiero ver los tonos más rojizos del arco iris, para el caso del rojo, el valor del índice de refracción es 1.3318. Entonces, aplicando el mismo procedimiento, encontraríamos que el ángulo más adecuado sería 42.3 grados. Para el caso de los tonos violetas sería, este es el valor del índice de refracción y sería 40.6. Entonces dependerá de qué tono del arco iris quieres visualizar de la mejor manera para saber a qué ángulo debes de visualizar ese arco iris. Y esto es básicamente una de las aplicaciones de la derivada, poder determinar el ángulo para el cual se aprecia de la manera más adecuada un arco iris. Es una de las miles y miles de aplicaciones que tiene una derivada y que tiene una aplicación que puedes utilizar en la vida cotidiana. Si te gustó el video, comparte, dale like y suscríbete.